Estas tablas, como precisamente tiene que ver con este curso, con esta convocatoria, las vamos a ver, las vamos a hablar sobre ellas un poco y después de eso lo que vamos a hacer es que se van a compartir por el chat, pero en ese sentido no son, por así decirlo, elementos que estén integrados en las diapositivas, precisamente porque tienen que ver con sus dudas. Entonces vamos a iniciar esta parte de lo que preguntó de hecho David, esta situación de la relación de Oscar Lewis, Los hijos de Sánchez, con los cuatro autores que vimos la sesión pasada. Había una diapositiva precisamente donde estaba Malinowski, donde estaba Margaret Mead, Alfred Schutz, Howard Becker. Vamos a ver esta tabla, vamos a ver otra tabla. Esas dos tablas nos van a dar más pistas sobre cómo es que se relaciona la historia de vida con esta obra tan específica, también tan relevante dentro de lo que es precisamente la utilización de testimonios para generar una narrativa. Digamos que Los hijos de Sánchez, junto con algunos otros trabajos, como pudiera ser también El vampiro de la colonia Roma, no recuerdo si se llamaba así la obra, y algunos otros que son, digamos, también en cierta forma de la época, nos ayudan a comprender un poco mejor desde la perspectiva literaria cómo es que la historia de vida nos da la pauta a entender los fenómenos sociales de una manera más cercana. En este caso, lo que habíamos comentado, la relación de Oscar Lewis con estos autores. Con Bronislaw Malinowski vamos a ver que tiene un nivel de relación alto, al igual que con Margaret Mead. Con el primero, porque a final de cuentas la etnografía dentro de Malinowski y la observación participante son elementos que utiliza el autor para documentar la vida de los sujetos desde su propia perspectiva. En Malinowski y en Lewis lo que vamos a encontrar es eso, lo que habíamos comentado en la sesión pasada de cómo dentro de los datos émicos no vamos a buscar imponer las categorías que están expresadas desde, digamos, fuentes externas, sino que nos vamos a abocar directamente a cómo los mismos habitantes, los mismos trabajadores en ocasiones, le van a dar sentido a ciertas situaciones, a ciertas cuestiones, y dentro de darle ese sentido van a generar precisamente estas narrativas. Esas narrativas las vamos a rescatar. En este caso, Malinowski las rescató con etnografía, con observación participante. En el caso de Lewis, también digamos que tiene que haber parte de esta situación de la observación participante, que como habíamos dicho en su momento, cuando desarrollamos las historias de vida, no es exclusivamente aplicar entrevistas, sino que aparte de las entrevistas también teníamos la dimensión de lo que son las fuentes secundarias, todos los documentos de los que estuvimos hablando en su momento. En el caso de Margaret Mead, también tenemos una relación alta. Lo que sucede es que Margaret Mead precisamente usa las historias de vida para analizar los procesos de socialización y los valores culturales dentro de estos grupos sociales de Samoa. Dentro de este proceso que desarrolla Margaret Mead, es un proceso similar a lo que realiza Lewis con la familia Sánchez. Esa es, digamos, que la parte de por qué se habla de una relación alta. En cuanto a Schutz y Becker, aquí sí empezamos a detectar que la relación no es alta, que la relación es media, que la relación va siendo un poco difusa. ¿Por qué va siendo un poco difusa? Aunque de todas formas sí sigue habiendo precisamente la presencia de relaciones, porque dentro de los planteamientos de Schutz está esta parte de la subjetividad y la interpretación del mundo social, pero Schutz lo analiza de una manera determinada, Lewis lo analiza de otra forma. Esta parte, sobre todo de las relaciones medias, lo vamos a ver en otra tabla para que quede más claro. Digamos que en los dos primeros, por lo mismo que es una relación, en este caso alta, no nos vamos a ahondar tanto en ellos dos, pero sí vamos a ver lo que sucede con Schutz y lo que sucede con Becker. En el caso de Becker, lo que sucede es que hay una construcción social de la desviación que, digamos, en ambos autores lo vamos a encontrar, pero lo que sucede con Lewis es que se va a centrar más en la cultura de la pobreza y este fenómeno de la pobreza lo va a ver como algo estructural, algo que va a estar muy de la mano también de lo que va a diferenciar a Lewis de Schutz. En este caso vamos, déjame ver dónde está aquí. Vamos a ver entonces la comparativa.
Tenemos Lewis, tenemos Schutz, tenemos Becker, tenemos los enfoques principales, perspectiva teórica, causa de la marginalización, perdón, y unidad de análisis. La unidad de análisis es precisamente lo que en muchas ocasiones nos va a ayudar a empezar a diferenciarlos, lo que nos va a ayudar a empezar a detectar por qué no llegan a un nivel de relación alto en comparación de lo que veíamos con Margaret Mead y Bronislaw Malinowski. En el caso de Oscar Lewis, su enfoque va a ser la pobreza como una cultura que se reproduce generacionalmente. Eso es lo que él nos plantea en el libro de referencia. Con Alfred Schutz vamos a tener la fenomenología social y en este caso lo que Alfred Schutz empezaría a analizar sería cómo las personas construyen su realidad a partir de su experiencia subjetiva. Esto más adelante vamos a empezar a ver cómo dentro del enfoque de Oscar Lewis hay una parte un poco más macrosocial. Dentro de Alfred Schutz hablaríamos de algo más microsocial. En el caso de Howard Becker es un exponente del interaccionismo simbólico y nos habla, al igual que Goffman, un tanto de la desviación. Goffman, estuvimos hablando un poco de él en la sesión pasada, vamos a retomar algunos puntos de lo que es en sí Irving Goffman en esta sesión. Dentro de la carpeta de PDFs hay, si no mal recuerdo, son 2 libros de Goffman. Si no me recuerdo, son 2 o no sé si ya son 3, pero por lo menos hay 2 libros de Goffman en esa carpeta. En relación a la perspectiva teórica, como ya hemos dicho, Oscar Lewis es estructuralista. Dentro de esta situación de ser estructuralista, la pobreza va a ser un sistema de valores y hábitos que se mantienen en el tiempo. En el caso de Schutz, estamos hablando de la fenomenología. La realidad va a ser construida por los actores sociales y esta construcción va a tener que ver con la interpretación que ellos hacen de sus experiencias. En el caso de Becker, hay un interaccionismo simbólico. Lo que sucede con Becker es que el interaccionismo simbólico tiene, digamos, esas características de que sí se enfoca en la estructura, necesita conocer la estructura, necesita escribir y analizar la estructura, pero una vez que hace eso, posteriormente empieza a analizar cómo es que estas personas empiezan a asumir ciertos roles, empiezan a resistir ciertos roles y posteriormente generan resistencia ante aquello que se les impone y posteriormente también empiezan a generar sentido, empiezan a generar significados que a ellos les permiten empoderarse y que les permiten establecer una imagen, representar algo en la sociedad. Eso es lo que suele, digamos, aparecer en el interaccionismo simbólico. En el caso de Becker, la desviación es una etiqueta impuesta por la sociedad. Dentro de esta etiqueta impuesta, precisamente es una estructura. Esa estructura la reconocemos, la analizamos, pero posteriormente empezamos a decir, ¿sabes qué? De esta etiqueta, estos elementos, yo por así decirlo, los acepto, no puedo negarlos, pero estos otros elementos son, vamos a decirlo, que son prejuicios, son muchos aspectos estereotipos y todos estos elementos tienen que ver con estructuras de poder que en muchos aspectos no necesariamente están permitiendo mi inclusión, más que nada están generando mi exclusión. En relación a la causa de la marginalización, con lo que sería Lewis, tenemos condiciones estructurales, transmisión de la transmisión, perdón, la transmisión intergeneracional de valores y prácticas. Esta situación de que en ocasiones, precisamente cuando se habla con ciertos tesistas, que es algo que suele suceder, cuando se habla con ciertos tesistas, hay en ocasiones lealtades familiares. Esas lealtades familiares pueden ser un motivo para que el tesista retrase lo más posible su proceso de titulación, porque dentro de esas lealtades empieza esta cuestión intergeneracional de es que tu abuelo no tuvo título, tu abuela tampoco, y yo sí estudié, pero no me titulé. Y dentro de esa relación es como que, sí, me da mucho gusto como tu padre, como tu madre, pero a la vez también me da como que nostalgia de que yo nunca me titulé.
Dentro de este tipo de relaciones, dentro de esta transmisión intergeneracional de valores y prácticas, de manera consciente e inconsciente, se van repitiendo patrones, que es más o menos lo que se plantea desde la perspectiva de Lewis, desde esta perspectiva estructuralista. En el caso de Schutz, lo que sucede es que él nos hablaría más que nada de la forma en que los individuos dan sentido a su realidad. Lo que habíamos hablado la sesión pasada, de esta actitud como sí, en muchas ocasiones sucede que incluso en actos tan básicos, bueno, suena raro decirlo básico, pero ya es básico. Por las mismas características de los teléfonos móviles, es básico. En un acto tan básico como podría ser tomar una fotografía, en muchas ocasiones las personas dicen, tómame una foto como si no me diera cuenta, tómame una foto como si no estuviera viendo, tómame una foto como si yo estuviera en una actitud natural. Y hacen una pose, voltean a ver otra parte, pero es más que nada eso, cómo tratan de transmitir un mensaje, en este caso visual como una fotografía, mediante ciertos elementos que permiten darle un sentido a lo que están experimentando en ese momento. Ese tipo de actitudes se van replicando en diferentes ámbitos, en diferentes actividades. En el caso de Howard Becker, él más que nada nos hablaría de este proceso de etiquetado, de la estigmatización social, de cómo esta estigmatización social en su momento precisamente permite la exclusión, pero una vez que se excluye, incluso dentro de esos grupos excluidos, se empieza los procesos de identificación, se empiezan los procesos de construcción de identidad y posteriormente la reivindicación y el empoderamiento de estas identidades. La unidad de análisis, dentro de Lewis tendríamos las familias, las comunidades en situación de pobreza. En el caso de Schutz tendríamos los individuos, su construcción del significado social. En el caso de Becker tendríamos grupos marginados y etiquetados como desviados. Ese digamos que sería la forma en que nosotros pudiéramos empezar a comparar a estos autores que tienen una relación media y ya en la anterior habíamos visto a los que tienen una relación alta y cómo esa relación alta viene precisamente de la mano de la utilización de técnicas, de la utilización de ciertas perspectivas teóricas, de cierto enfoque principal que le da precisamente esa relación a lo que es Margaret Mead, lo que es Bronislaw Malinowski y en este caso Oscar Lewis. Antes de iniciar con el demás contenido de esta parte, ¿tienen alguna duda, algún comentario?